Aquí estamos, seguimos en nuestro operativo. Nosotros lo hemos llamado una rumba electoral, como decimos en Venezuela, porque ya el hecho electoral, el fenómeno electoral en Venezuela es una fiesta del pueblo venezolano, y toda fiesta tiene aguafiestas, ¿no? Que son los que llaman la abstención, que son los que apuestan por el no voto, y lo único que existe en la política es la participación, es el voto. Lo otro, yo puedo decir que soy campeón mundial en la carrera de 100 metros, pero no voy a competir. Soy yo por... Y la verdad es que en estos momentos, mientras estamos conversando, están corriendo carreras de 100 metros venezolanos y venezolanas afuera en las urnas electorales, con un pueblo apoyando, con un pueblo aupando. Venezuela sigue avanzando en su camino electoral, y después de las elecciones presidenciales, mañana se cumple un año del triunfo del presidente Nicolás Maduro. Después de las elecciones legislativas y regionales, ahora cerramos este ciclo de elecciones constitucionales con nuestras elecciones municipales, las más cercanas, el alcalde, la alcaldesa, los consejos legislativos municipales, las más cercanas a la recolección de los desechos tóxicos, al tema de los servicios básicos, al pago de impuestos. Por eso la importancia política. Pero como lo inductivo es deductivo y viceversa, lo particular es universal y viceversa, nosotros queremos darle también una amplitud reflexiva a estas elecciones democráticas. Y para ello, miren, tenemos a dos de los más grandes intelectuales a nivel planetario del pensamiento revolucionario, del pensamiento descolonial, del pensamiento de vanguardia. Tenemos a mi hermano Abel Prieto, que lo amo con locura sideral, y a mi hermano Ramón Grossfogel, que bueno, está haciendo contribuciones determinantes en todas partes del mundo, y también tiene el querer de esta casa, La Iguana TV, que vio desde sus inicios. Y nos acompaña la periodista presidencial, la que todos los lunes entrevista al presidente de la República, y la que todos los lunes está a primera hora aquí en laiguana.tv con Focus. Con la cara que sea. Con la cara, mi programa será desde donde sea, el de 10 Focus, como sea. Y los martes en los mediodías de La Iguana. Bueno, bienvenidos. A ver, Gracias por la invitación. un honor. Para nosotros. Un honor para nosotros estar aquí de verdad. Y el ejemplo que estás dando desde este lugar de cómo sí se puede comunicar en vivo con todas las posibilidades. No hay excusa hoy día Sí. después de ver la iguana. Gracias. Hay Honor. un lema. Ya, Así ya, No hay ya, excusa hoy después de verle ya igual. tenemos el primer titular. María Antonieta. Bueno, Miguel, muchas gracias a ti por este súper despliegue de elecciones una vez más de la Iguana en todos los equipos el día de hoy desplegados. Y yo de verdad honrada por estar ante los queridos compañeros profesores también, el señor Ramón y el señor Abel. De verdad que siempre han sido una escuela para toda Latinoamérica, y hoy pues conversar un poco de lo que ocurre en Venezuela, ¿no, Miguel? Es interesante desde las perspectivas de cada uno en un año 2025 que es por demás un año nutrido en el que Venezuela ha enfrentado tantas coyunturas más, y que ahora mismo se anota además nuevas victorias. Este 27 de julio no es poca cosa tampoco, lo decías tú, en las elecciones municipales, en las que suma también esfuerzos, y yo creo que le da un golpe fuerte, uno más, al tema de la narrativa internacional en torno a la democracia en Venezuela y en torno a las situaciones que han querido construir en torno a Venezuela. Es un día ya de por sí, ya antes de los resultados electorales, un día que podemos celebrar, Miguel y compañeros, porque Venezuela se anota nueva victoria, y bueno, todo lo que tenemos que hablar respecto a migrantes, sanciones, bloqueos, etcétera. Estas elecciones se suman a un año, como tú lo decías, de aquella victoria que quisieron sabotear en algún momento, y que quedó una vez más la careta caída de esta oposición apátrida. Bueno, Abel, ¿cómo se ve Venezuela desde afuera, ¿no? Algunas veces para nosotros mismos, en medio de golpes de Estado, paro petrolero, blackout eléctrico, intentos de magnicidio, pero además de una resistencia democrática, nos cuesta vernos desde afuera. Y siempre tu punto de vista, tu visión, nos ayuda mucho al pueblo que nos está viendo. A ver, hermano, María Antonieta, abrazo. Muchas gracias. Me alegro mucho que esté aquí con nosotros, Ramón.
Yo acabo de venir de estar en 2 eventos internacionales importantes. Uno convocado por el Instituto Simón Bolívar y por la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Y después estuve en la Cumbre de los Pueblos por la Paz y contra la Guerra. Ha venido muchísima gente. Vi una cifra por ahí de más de 600 delegados, participantes en esos foros. Es decir, es probable que haya un sector manipulado o manipulable que vea a Venezuela como ven a Cuba, ¿no? Como regímenes no democráticos, todo ese tipo de discurso que ya es una vergüenza, y con lo que está pasando hoy en Venezuela es todavía más vergonzoso. Yo vi hoy, estuve en la Universidad Bolivariana, UBB, la Universidad Correcto. Bolivariana de Venezuela, en el centro electoral, de centro de votación. Y fue muy interesante. Bueno, la gente estaba votando, estaba fluyendo, personas de distintas edades, algunos viejitos, pero mucha gente joven, votando en la casilla esta de la boleta donde debían seleccionar proyectos para la Proyectos. juventud. Proyectos. que No personas, no personas, proyectos. proyectos. Ya yo estuve una vez en las comunas cuando votaron por los proyectos en una ocasión, pero en este caso para la gente joven. Y ahí hubo una muchacha que me preguntó con su teléfono mi opinión sobre eso. Yo le decía, mira, en la guerra cultural que estamos librando, y Ramón Grosfoguel es uno, como tú decías, de las referencias imprescindibles junto con Katia Colmenares. Ramón me regaló un libro extraordinario, seguro tiene uno para ti de Katia, sobre una lectura de Marx realmente ajena a todas las reducciones, todos los esquemas. Pero bueno, esa guerra cultural trata, María Antonieta, de separar a las generaciones. Miguel Ángel, tú lo sabes, que Excelente. están empeñadas en un proyecto revolucionario, progresista. Lo están haciendo en Cuba, lo están haciendo en Venezuela, lo están haciendo en todas partes. Y en algunos lugares están teniendo éxito. Lamentablemente, cuando tú ves los estudios sobre el éxito, el triunfo electoral de Milei, una masa de jóvenes argentinos votó por ese engendro fascista. Entonces, bueno, ¿cómo se explica? Y yo estaba tratando de recordarlo, lo hablaba con Ramón. Un amigo me habló de un texto que me lo iba a mandar y no me lo llevó a mandar. La idea de que la ultraderecha está acaparando, Miguel Ángel, la rebeldía. El sentimiento de rebeldía ahora resulta que es de ultraderecha. Si de pronto un adolescente debuta en la política odiando a los migrantes, odiando a las mujeres, homófobo, eh, lleno de odio, lleno de bilis, de resentimiento. Dice, bueno, qué locura. Bueno, para mi generación era la guerra de Vietnam, luchar contra el imperialismo, era luchar contra la moral burguesa, contra todas aquellas cosas que recuerdo de los años 60, que para mí fueron decisivos. Y ahora de pronto, imagínate, yo me he tratado de colocar en el lugar de un votante de Milei. ¿Qué pasa? Que este socio, hablando de la casta, te das cuenta, con un discurso histérico, gesticulante, porque ahora, Miguel Ángel, y tú eres un estudioso de estos temas, casi es más importante los gestos, la gestualidad, que las ideas. Las ideas son secundarias. Ahora, si tú agitas las manos, creas algún eslogan de esto barato, porque el fascismo es muy primitivo. Los mensajes del fascismo son muy primitivos, muy elementales. Ellos no te complican, a su auditorio no le complican la vida con teorías, cosas elementales. Identifican un enemigo, explotan tus miedos, te manipulan emocionalmente. Y eso a ustedes se lo han hecho todo el tiempo y a nosotros también. Y las redes han sido, María Antonieta, la vía, las redes sociales, que Frei Beto dice con razón que no debemos llamarle social. Las redes digitales, usar la expresión que él usa, han sido el vehículo principal para reclutar adeptos de este nuevo fascismo. Ahora, para esta masa de gente que se reunió acá en Venezuela, gente joven,
Miguel Ángel, gente joven de Brasil, de todas partes, de Honduras, de México, de Nicaragua, gente, bueno, de Cuba, de Puerto Rico, de los propios Estados Unidos, gente de Europa, gente de Mali, de África, interesantísimo testimonio sobre lo que está pasando en el Sahel. Es decir, ahí se oyeron voces extraordinarias que encontraron en Venezuela, eh, vamos a decir, el lugar de verdad donde puede decirse la verdad, se pueden debatir ideas en un mundo que cada vez se debate menos, porque las redes no te invitan a analizar, te invitan a reaccionar o con odio o con desdén o con rabia o en caso contrario con una exaltación del delirio, pero no te invitan al análisis. Es un momento en que hay que pensar. Fidel decía, María Antonieta, Miguel Ángel, el peor error de un revolucionario es no pensar. Y en este momento ese error se multiplica porque es que las manipulaciones son tremendas. Es algo insólito. Ahora Europa rearmándose. ¿Hasta dónde va a ir lo de Gaza, lo de Palestina? Una cosa de las más horrendas que se puedan imaginar. El racismo, un racismo, esta cosa de los inmigrantes. Bukele Impresionante. sirviéndole de carcelero a Trump con inmigrantes venezolanos, metiendo en jaula a niños. Tú dices, que es muy popular en las redes sociales, Bukele. Ahí tú tienes otro caso del fascismo usando las redes para aumentar su popularidad y para ganar adeptos. Yo creo que Venezuela, yo la veo como un ejemplo de democracia auténtica, de, de participación popular. El hecho de que los jóvenes estén participando en la elección de los proyectos que los van a beneficiar va contra esa intención de, vamos a decir, dividir las generaciones. No, los viejos les interesa el socialismo, los viejos siguen a Chávez, a Fidel, los viejos siguen a Maduro, a Díaz Canel, los jóvenes siguen a los monigotes estos de los supuestos influencers, toda esta historia. Supuesto real. El otro día leí que Luisito Comunica, un influencer mexicano, tiene 40 millones de seguidores. Yo decía, que estuvo en La Habana, hizo algunas... Por aquí también, incluso se Ujú. compró un apartamento aquí, Bueno, ¿te parece? por lo menos. Yo mandé a investigarlo en mi programa. Dije, bueno, al menos vamos a investigar, ¿no? Cómo él llega y se compra un apartamento en Anzoátegui, Ah, bueno. frente a la playa, sí, lechería. Tiene más de 40 millones de seguidores. Dice, oye, ¿qué, qué tiene que decir este socio? ¿Cuál es el gran mensaje? Este Mesías de nuevo tipo. Qué buena nueva nos Sí. aporta, ¿no? Es el clima que se ha creado. Es un clima donde las poses, cosas absolutamente colaterales, importan más que las ideas, que la verdad, la idea de la verdad, que es una de las cosas que tú defiendes, Miguel Ángel, que defiendes tú, María Antonia, que defiende el presidente Maduro, que Ramón defiende todos los días, defender la verdad. Nos hablan ahora de la posverdad, que es un eufemismo para hablar de la De mentira. la mentira, correcto. Yo creo que los que no estamos manipulados por esa maquinaria, vemos en Venezuela un ejemplo y un lugar donde se están cumpliendo los sueños de Fidel, de Chávez, de Bolívar, de Simón Rodríguez. Hoy hemos estado y ayer también hablando de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Las bases del pensamiento anticolonial de Martí están, que fue un gran bolivariano, como saben ustedes, están en Simón Rodríguez, están en Simón Bolívar. Los sueños de esos grandes se están materializando en esta patria bolivariana. Y yo creo que efectivamente los yanquis tienen que estar retrocediendo en sus planes. La idea de que iba a ser fácil destruir la revolución bolivariana, de que Maduro lo iban a, ¿cómo se llama?
a ponerlo en una situación difícil con los monigotes estos, Ujú. ¿cómo se llama? González Urrutia, Corina, toda Ujú. esta gentuza que se parece tanto a la gentuza de Miami de origen cubano, llenos de odio, pidiendo la invasión. Son gente que quisieran que esto se resolviera con sangre cubana, con sangre bolivariana, con sangre venezolana, con las bombas, que se resolviera de la manera más brutal, que también es uno de los instrumentos del fascismo que lo están usando en Palestina, lo sabemos, y lo pueden usar en cualquier momento. Pero en el campo de la comunicación, y lo estaba hablando con Ramón, María Antonieta, Miguel Ángel, antes de sentarnos acá, es tener armas como las que has tú, Miguel Ángel, preparado, afinado, de manera rigurosa. Yo le decía a Ramón, detrás de la voz de Miguel Ángel, hay filosofía, hay cultura, hay densidad cultural. Hay un mensaje con frescura, un mensaje que tiene que ser así, hay que buscar acercar este mensaje cada vez más a los jóvenes, pero detrás está una densidad cultural. No está, vamos a decir, montado sobre lentejuelas, sino sobre una solidez. Y es muy importante eso. A mí me parece que hay que fundar un nuevo periodismo. De hecho, ustedes lo han estado fundando. Estuve en el 20 aniversario de Telesur, en Sí, la claro. cómo no. presentación del libro. Y yo decía ahí, fue en la Librería del Sur, Sí, en los bajos Teresa del Carreño. Teatro Teresa Carreño. Yo decía, Fidel dijo, Irón fue la primera gran derrota del imperialismo en América. Y yo dije, hace 20 años Telesur fue la gran derrota en la batalla Sí, comunicacional. sí. Y la iguana le está propinando incesantemente nuevas derrotas. Atilio Borón tiene una frase, tú se la tienes que haber escuchado, Ramón, la canalla mediática. Atilio dice que la profesión del periodista se ha ido, vamos a decir, éticamente se ha ido desdibujando. Y lo que hay son muchos voceros, papagayos que repiten lo que tienen que decir de Venezuela es esto y lo repiten, lo que tienen que decir de Cuba es esto, lo que tienen que decir de los movimientos de izquierda, lo repiten, lo repiten. No hay pensamiento, no hay una intención de análisis crítico. La canalla mediática. Atilio dice que el daño que están haciendo es espantoso. Y es verdad. Y yo creo que tenemos nosotros que, lo principal, Miguel Ángel, María Antonieta, lo hablamos con Ramón, lo hablamos con Randall, articular los núcleos de resistencia política, cultural. Hay muchos núcleos de resistencia. Estoy seguro que en esa universidad que visitamos hoy, la rectora, una persona maravillosa, encantadora, Universidad Bolivariana, fundada por Chávez. Tiene que haber un núcleo de resistencia política y cultural ahí que no se deje manipular, que no se deje conducir. Y debe haber muchos otros. Ahora, la función y la red tienen que ocuparse de eso. Tratar de articular. Lo hablé con Sergio Arria también, y con Blanquita. Articular. Si como decía Ramón, si esto que tú has montado aquí, este foro extraordinario de análisis, de vanguardia en términos comunicativos, en términos intelectuales, en términos morales, pudiéramos replicarlo y pudiéramos, ahora que la tecnología, me lo decía Ramón, que ha bajado de precio, Sí, pudiéramos replicarlo. Y todos los núcleos en defensa de la verdad, de nuestras causas, de las causas de nuestros pueblos, pudieran actuar de una manera coherente. Dicen esta mentira y la desmentimos. Y hacemos algo más importante que desmentir, que es desmontar, el desmontaje de esas fabricaciones mediáticas que incesantemente llueven sobre la gente. En los móviles de los jóvenes están llegando toda esa basura todo el tiempo. Y tenemos que preparar a esos jóvenes
con ellos, porque eso no se puede hacer con estilos paternalistas, que ellos protagonicen esa preparación para tener un pensamiento crítico, analítico, que les permita definir qué de lo que les llueve vale la pena, es útil y qué cosa tiene que ver con los intentos de manipular. Me he prometido yo un discurso. No, No, no. Bueno, sí, tomando por supuesto las referencias que dice el profesor Abel, quisiera preguntarle también el tema, a ver, Venezuela ha estado en una coyuntura este año, especialmente en 2025, en el que lo decíamos al principio, ha anotado, creo, una nueva victoria al hacer frente a este ultraje que significó el secuestro de los 252 migrantes venezolanos en El Salvador. Me decía alguien, si hubiese sido otro país, se pudren esos migrantes en el SECOT de El Salvador. Venezuela hizo todo lo posible por traerlos de vuelta y los trajo. En esta pretensión colonialista a estas alturas del mundo por parte de Estados Unidos, donde toma una ley que tenía engavetada, como decimos aquí, de alguna forma, y de esta manera intenta atacar a Venezuela una vez más. Y Venezuela responde, además trayéndose a los 252 migrantes a Venezuela de vuelta. Ha sido una victoria sin duda política y que ahora mismo también voltea, le da un giro, ¿no?, a esta historia que se teje en torno a Venezuela fuera de nuestras fronteras, como que Venezuela es un país que viola o un Estado que viola los derechos humanos. Yo creo que ha puesto en entredicho además los organismos internacionales, principalmente la ONU, cuando tenemos una guerra en vivo y directo desde Gaza, que además el escenario cada vez es más espantoso ante el silencio de estos organismos internacionales. Entonces, ¿cómo podemos ver a Venezuela ahora mismo que ha dado estas respuestas no solo desde lo económico a lo interno, con unas consultas populares que ahora mismo incluyen a la juventud como primera consulta de la juventud para elegir sus proyectos, y queda también esta, como decía Chávez, esta rabo cochino en términos de béisbol, para responder, Curva. exacto, para responder al tema de a la situación de los migrantes venezolanos secuestrados y que se vinieron de vuelta. Entonces quieren seguir con el tema del colonialismo, pero ¿cómo se ve Venezuela entonces ahora mismo desde afuera? Bueno, mira, en primer lugar, qué lujo estar en esta mesa con Miguel, con Abel y con María Antonieta, ¿no? Así es, muchas gracias. De verdad, un lujo. Tengo una primera propuesta y es que esta intervención brillante de Abel tiene que hacerse un videoclip así con, no, es Ya lo que están haciendo. has ya capturado, eso, compadre, está sucediendo, se está haciendo. vale, porque eso ya está, vamos, has capturado los desafíos de nuestros tiempos, o sea, de una manera brillante y además sintética, impresionante. Bueno, yendo a tu pregunta, yo creo que, fíjate, mientras en Venezuela se hace esfuerzo por tener participación popular de los jóvenes en el quehacer diario de este país, en hoy día que se está votando propuestas de jóvenes por todo el país, o sea, están aprovechándose de las elecciones municipales para, paralelo a eso, poner allí propuestas que los jóvenes están decidiendo ellos mismos y poniéndolas en la mesa para que la gente les vote cuál de estas propuestas puede ser en un municipio más atractiva para la población. Tú tienes un Bukele que está metiendo los jóvenes en masa a las cárceles, torturados, y que está haciendo un negocio de eso, porque ahora estamos viendo cómo ante el imperialismo él está proveyendo de un espacio para meter preso toda la gente que Estados Unidos quiere exportar fuera del país y cobrando una millonada. O sea, es Además, una cosa de un cinismo impresionante, ¿no? Entonces, mientras a Venezuela se le hace una campaña mentirosa en el mundo de ser una dictadura, un país autoritario, etcétera. Yo que he venido aquí varias veces como observador internacional de las elecciones, la verdad que cada vez que vengo me sorprende cada día más el avance en la participación, tanto en la democracia representativa como en la democracia directa, directa del pueblo en las decisiones. O sea, y cómo aquí se conjuga el poder de la democracia representativa con el poder comunal.
O sea, yo diría que Venezuela, en términos de democracia, es uno de los países más democráticos del planeta Tierra. Y sin embargo, ¿qué hacen los medios de desinformación masiva y de distorsión del imperialismo? Venderte el mundo al revés, donde entonces, pues un Bukele aparece como un tipo legitimado, ¿no? En hacer estas barbaridades, ¿no? Y un país como Venezuela aparece totalmente desprestigiado. Y entonces lo que estamos viendo, creo yo, es una maniobra que tiene que ver, todo que ver con el tema del colonialismo, porque si tú te sometes colonialmente al imperialismo, tú vas a tener buena prensa, ¿no? Los países que resisten, Cuba, Nicaragua, Venezuela, son sometidos a una cantidad de mentiras y además de las sanciones, además del bloqueo que debe estar considerado, creo yo, en los debates internacionales de genocidio. Estamos viendo el genocidio en Gaza, una barbaridad, pero no estamos viendo los muertos que producen las sanciones y el bloqueo. Es una forma de genocidio invisibilizado porque no, ahí hay víctimas de seres humanos en grandes números que mueren todos los años, todos los días, en Cuba, en Venezuela, en diferentes lugares, a causa de un bloqueo criminal. ¿Sabes? Y eso realmente en el mundo del imperialismo, pues eso está totalmente legitimado hacer eso. Y claro, el colonialismo y el neocolonialismo son las vías que el imperialismo da para que queden legitimados en los medios de comunicación masiva. Si tú cuestionas ese sistema, entonces ya entras en la cámara de gas de las sanciones, bloqueos y de mentiras que se repiten todos los días por la prensa. Yo conozco gente de la izquierda, gente de izquierda en América Latina, repitiendo todas estas mentiras. Y entonces, ¿pero qué pasó aquí? O sea, el mundo al revés. Esto que dice Abel de los jóvenes ahora votando a Milei, votando al fascismo, ¿no? Entonces yo a veces me pregunto hasta qué punto las izquierdas de esos países precisamente repiten las mismas relatos que los medios están diciendo, Cuba, Venezuela, etcétera. Entonces, claro, esos jóvenes lo que están oyendo es que es un mundo donde no hay posibilidades ni alternativas. Entonces ahí viene un demagogo de turno a venderte la moto, ¿no? Y entonces, si las izquierdas de esos países repiten los relatos que el imperio dice Venezuela, de Cuba, de otros países, los países que están intentando hacer transformaciones, etcétera, imagínate qué le queda a un joven en un lugar como Argentina, y dice, bueno, ¿y para dónde miramos? Correcto. Pues miran, entonces aparece el demagogo Milei vendiéndole villas y castillas y no van a mirar para acá porque la misma izquierda está diciendo que Venezuela es autoritaria, una dictadura y Cuba también, no sé qué. ¿Te fijas? Entonces hay unas complicidades también de lamentables de cierta izquierda tibia. Eh, Ahora, qué lectura dará esto, Ramón? Tú que eres tan conocedor de la realidad estadounidense, profesor ya en los Estados Unidos durante muchos años, porque yo creo que Trump está siendo asesor de esta campaña presidencial. Es decir, acordar la liberación de 252 migrantes, que en realidad se traduce en el rescate milagroso, si me permite la expresión, por parte del presidente Nicolás Maduro, del gobierno todo, y al mismo tiempo echa para atrás el tema de Chevron, que era también cantado, a días de unas elecciones. Y recordemos que la niña Michaelis también fue liberada a días de las otras elecciones, y esto evidentemente tiene un impacto muy grande en el pueblo venezolano, porque ¿quiénes son los migrantes? No son chavistas, no son independientes, son opositores, son chavistas, independientes y opositores que fueron empujados por razones económicas a salir del país y después abandonados a su suerte. A ver, cuando estos migrantes salieron, habían cámaras en vivo de CNN, de Fox News, estos Luisitos y estos, entre comillas, influencers. Yo creo que los influenciadores son el Che Guevara, Simón Bolívar, estos son otra cosa, pero influenciadores no son. Estaban en vivo siguiendo las calamidades de un pueblo venezolano que no tiene tradición de migrar, tiene tradición de recibir migrantes. Segunda Guerra Mundial, españoles, después de las dictaduras
del Cono Sur también recibió a chilenos, a uruguayos, ahora los abandonan. Entonces, justo antes de unas elecciones, el presidente Maduro recupera estos 252 y estos 252 dan las gracias al presidente Nicolás Maduro, al gobierno bolivariano, y dicen, ¿y dónde estabas tú, María Corina Machado? ¿Y dónde estabas tú, Leopoldo López, Juan Guaidó? Y esto evidentemente, y lo coloco sobre la mesa, Ramón, para que me hables de la visión también desde los Estados Unidos, esto va a tener un impacto en las elecciones. Pues van a decir que nadie votó, que hubo fraude, pero el impacto es de que te llegó tu primo, que te llegó tu hermano, que te llegó tu vecino. Fíjate, esto que tú estás diciendo es muy interesante porque hay que decir algo. El gobierno bolivariano y Nicolás Maduro nunca preguntaron por quién tú votaste y de qué partido tú eres a la hora de dar el apoyo. El apoyo se da porque es venezolano, porque esto es un país soberano, un país digno que no va a permitir que un país imperialista venga a pisotear a nuestra gente. Eso es un ejemplo al mundo. Fíjate que si tú miras los Estados Unidos, Trump está, cualquier cosa que hace Trump es por quién tú votaste. ¿Votaste por mí? Te apoyo. No votaste por mí, no es que no te apoye, es que te voy a acabar. O sea, es vengativo. Entonces, ese tipo de personaje fascista, autoritario, es el que luego se para en una tarima a decir, ese es democrático, ese es Correcto. autoritario y ese no sé qué, ¿me entiendes? Entonces, ese señor, que es el ejemplo del autoritarismo y el fascismo, del racismo rampante, ahora va a dictarle al mundo quién es democrático y quién no lo es. Y aquí ha demostrado Nicolás Maduro con su compromiso con los venezolanos. O sea, y la pregunta no es de qué partido tú eres, por quién tú... No, no, tú eres venezolano. Vamos a apoyar a todos los venezolanos independientemente de ideología, porque esto es un país soberano que se tiene que respetar la dignidad, los derechos humanos y los derechos del pueblo venezolano, no importa qué. Entonces, yo creo que esto es un ejemplo, como tú dices, le ha hecho, le ha ayudado en parte a la campaña de Nicolás porque ha demostrado uno de los prejuicios mayores que se han vendido en el exterior. Es que supuestamente Nicolás Maduro es un dictador autoritario y que si tú no eres chavista, discriminan contra ti, te votan, Te no te persiguen. apoyan, te persiguen y mira lo que acaba de pasar. O sea, es eh, como un milagro de Dios que en este Sí, momento sí, aparezca, que se caen las máscaras, ¿me entiendes? correcto. Las máscaras se caen y queda claro quién es quién aquí. O sea, porque es que no, imagínate tú algo como esto pasando justo antes de unas elecciones. Yo creo que es muy clarificador para el pueblo venezolano y para el que tuviera alguna duda del compromiso del gobierno bolivariano y Nicolás Maduro. Ahí está lo que acaba de pasar ¿No? en esa Y negociación. Ramón, para que sigas ahondando en esto, ¿no? Insisto con el tema de la realidad estadounidense. El lunes yo entrevisté al presidente Nicolás Maduro. Estaba ahí Jorge Rodríguez, estaba ahí el fiscal general de la República llegando y estaban ahí los muchachos, parte de los 252. Y ese mensaje que tú estás dando al interno de Venezuela también lo estás dando fuera de Venezuela. Él dijo frente a nosotros, María Antonieta, gracias al presidente Donald Trump y gracias a Marco Rubio, ya va, ya va. Más allá de las diferencias políticas, ideológicas, abismales, él está dando las gracias como jefe de Estado a dos personas que no una, sino varias veces intentaron asesinarlo. Imagínate el mensaje que está dando. Yo me quedé petrificado. Y eso habla, aquí yo no quiero exagerar ni, pero yo lo vi a una estatura como la de Fidel, como la de Chávez, como cuando tú poco Friedrich Nietzsche, ¿no? Estás más allá del bien y el mal y da las gracias a quienes te trataron o te tratan, ¿no? De tumbar y de matar en una coyuntura donde tienes allá 252 muchachos que están siendo torturados por Bukele en tu casa. Impresionante. Eso es impresionante, claro. Se ve también algo que repite mucho Nicolás Maduro y que a veces la gente lo toma superficialmente, y es que esta revolución está movida por el amor. Ujú. Porque de verdad, si no hubiera amor, si hubiera odio,
no habría ese tipo de gestos de solidaridad con las víctimas, pero además ese gesto de decirle al que te trató de matar, gracias porque, ¿entiendes? O sea, El asesino del Che, que hizo Cuba, ¿no? Le prestó más bien ayuda sanitaria para su Hay víctima. una palabra, Miguel Ángel Ramón, que es humanismo. Mm, La revolución bolivariana, como la revolución cubana, es profundamente humanista. Por eso el presidente Maduro no pregunta por quién votó la gente que está torturada por Bukele, sino que como venezolanos, como seres humanos, los respeta, los protege y hace lo imposible para regresarlos a la patria. El humanismo, esa palabra que a veces parece que ya no va a estar de moda en los momentos más viles de esta humanidad, tanta crueldad, tanta perversidad, el humanismo. Son revoluciones, nuestros procesos revolucionarios son humanistas, algo que a Trump le debe sonar como de Marte, son humanistas. No, perdón. sí, no, no, no. adelante. No, me estoy acusando. Pero mira, fíjate, hay algo que quería comentar. Fíjate, estamos en un momento histórico donde la barbarie se normaliza, donde la barbarie aparece Correcto. como las formas normales de hacer política. Entonces, fíjate, si lo miramos en la historia de larga duración, siglo XVI, cristianízate o te mato. Ujú. Bien, millones de seres humanos asesinados en el siglo XVI ese lema, cristianízate o te mato. Siglo XIX, civilízate o te mato. Millones de seres humanos asesinados, sobre todo pueblos indígenas en todo el planeta con el civilízate o te mato. Bien, o sea, son proyectos imperialistas, colonialistas, genocidas, desde el primer día, desde hace 500 años. Luego va, siglo XX, desarrollate o te mato. Tú eres un subdesarrollado, tú eres pobre, tú eres no sé qué, y aquí venimos a desarrollarte, vamos a saquear tus recursos naturales, ofrece mano de obra barata, que algún día serás como nosotros. Entonces, Ujú. a pesar de que esa pobreza en el desarrollo de tematos viene de 400 años de saqueo colonialista y neocolonialista de nuestros países. Pero ahora dicen, no, que tú tienes una cultura subdesarrollada. Entonces, siglo XX, democratízate o te mato. ¿Bien? Ese es el Y lema del entonces, siglo. siglo XX, pues tú eres autoritario, claro, porque en el desarrollo de tematos metieron dictaduras militares, golpes de Estado de la CIA por todo el planeta, metiendo dictaduras militares desarrollistas por todos lados, matando a millones y desapareciendo a millones de seres humanos. En Indonesia, en el primer mes del golpe de Estado en el año 65, el primer mes mataron a más de 1 millón. Y pongo ese ejemplo porque nos queda como de lejos, pero para darnos cuenta que esto es una cosa planetaria, ese proyecto de desarrollo Totemato. Entonces, ahora, siglo XXI, democratiza Totemato, a pesar de que muchas de esas gobiernos autoritarios y dictadores lo pusieron ellos mismos con los golpes de Estado del desarrollo totemato de la CIA. ¿Entiendes? Entonces ahora te lo venden, no, es que tú tienes una cultura autoritaria, yo te voy a enseñar democracia. Y vienen con aviones militares, con bombas, con tanques a enseñarte democracia, ¿viste? Millones de seres humanos asesinados. Y ahora, en el momento de decadencia imperial, observen ahora es suicídate o te mato. Bien, esto ya es casa. Suicídate o te mato. Y fíjate, antes te vendían la moto, ¿no? Venimos a cristianizar, venimos a civilizar, venimos a desarrollar, venimos a Democratizar. democratizar. Ahora se le ha caído la máscara al imperio y ahora es suicídate o te mato porque yo necesito un resort hotelero aquí frente al mar en Gaza. O sea, y así el descaro ya y el cinismo, la deshumanización ya más abierta y descarada, que estaba allí desde el primer día, pero que siempre se encubría con algún discurso altruista. Ahora se acabó eso. Ahora es suicida, te mato, que necesito hoteles frente a la playa aquí. O sea, imagínate tú dónde hemos llegado, ¿entiendes? Sí, Gaza desmonta todo, María Antonieta. Volviendo al tema del humanismo, Miguel, profesor Ramón y profesor Abel, lo decía usted, el humanismo, y quisiera recordar un poco lo que también ha propuesto el presidente Nicolás Maduro, que ha sido la revolución bolivariana justamente, está llena de humanismo y de amor, pero entonces el presidente
cuando ocurren los conflictos y digamos, conflicto, por llamarlo de alguna forma, pero cuando ocurren los ataques de Israel a Irán, por ejemplo, durante este año también, 2025, el presidente Nicolás Maduro convocó o propuso que se convocara una cumbre mundial de líderes y jefes de Estado por la paz. Entonces, también se le cae allí la cara a, a Estados Unidos o a estas matrices de opinión de alguna forma que quieren poner a Venezuela como un país que es de dictaduras, es autoritario y de violación de derechos humanos. Entonces, ¿cómo podemos llamar a Venezuela? Ya que, ¿cómo deberían llamar o estarían llamando los medios de comunicación internacionales ahora mismo a Venezuela? Porque hemos visto además que han bajado el tema del discurso violento de alguna forma. Revisando titulares, Miguel, creo que nos hemos dado cuenta Sí, de incluso cuando el fiscal general hizo la rueda de sí. prensa la semana pasada, cuando hablaba de denunciar al gobierno o a Nayib Bukele, junto a dos funcionarios más por el tema de los secuestrados en el SECOT del Salvador, los titulares del Mundo titularon esto, pero con una suavidad que no se esperaba. Parecía, Ya no hablaban de dictadura de a Venezuela. ver, parecía grama. Tú veías el titular del New York Times, el Washington El Post, país, El País y Correo. CNN, Y dije, bueno, ¿será que están siendo asesorados por Abel? ¿Cómo ves tú esto? Yo creo que este también giro, se ¿no? están volteando este giro comunicacional. No sé, hermano, porque Es decir, los mismos que decían que eran del tren de Aragua y eran terroristas, una vez que se liberan y dicen nos torturaron a todos, entonces ahora no, Bukele es malo. A nivel planetario, incluso. él es un Hitler Ajá, moderno, ajá. Ujú, una Los, especie de Hitler moderno. sí. Yo creo que, fíjate, Miguel Ángel, yo realmente ustedes están siguiendo los matices de la comunicación, de los titulares, lo que decía María Antonieta. Pueden ser repliegues tácticos, pueden ser ujú, repliegues tácticos. Es un golpe muy fuerte que el gobierno bolivariano reciba 252 ujú, Se escapa de vista. migrantes muy jóvenes, la mayoría, eh, salvajemente maltratados en una cárcel de esta que parece cosa de medieval. Cuando tú ves que los obligan a caminar en cuclillas, es humillar, es más allá de quitarte la libertad, es humillar tu condición humana, degradarte. Es un proceso, lo que han hecho en Guantánamo, en la base de Guantánamo, los yanquis han humillado a un Ujú. prisionero ahí supuestamente sin juicio, No, sin nada. acusado de ser terrorista, talibán, todo eso. Los han tenido ahí años. Y por eso a mí me parece, Miguel Ángel, yo creo que ustedes, que son especialistas en estos temas, deben atender mucho a esos matices. Yo creo que nosotros debemos evitar hacernos caricaturas del enemigo. Yo creo que una de las cosas que hemos debatido, Ramón, y en Cuba la estamos debatiendo, María Antonieta, si no simplificar el enemigo al que nos enfrentamos, hacer matices. En Estados Unidos hay mucha gente honesta, hay ujú, mucha gente digna. Hoy están como en un momento difícil. He hablado con muchos amigos. En la Casa de las Américas hicimos un evento, Miguel Ángel, María Antonieta, sobre los libros prohibidos Ujú. en Estados Unidos. Una universidad afroamericana, un profesor muy prestigioso fue el que llevó la delegación allá y realmente que esa gente haya ido a Cuba a discutir la censura implacable. Vaya, por ejemplo, el color púrpura de Alice Walker, Sí, sí. quitado de las bibliotecas. No es que no lo publiquen, es que lo retiran de las bibliotecas. Es decir, anulan la posibilidad de que la gente pueda tener acceso a buena literatura, a gran literatura. Y ese debate fue muy interesante y yo me di cuenta de cómo yo estaba pensando todo el tiempo. Ya Trump había triunfado, vamos a decir así. Y yo decía, bueno, eh, todas estas personas tienen que estar gestando un ujú, pensamiento antinazi, antifascista. Tienen coño, la herencia de Martin Luther King,
Malcolm X, la gente que luchó tantos años por la igualdad, de pronto, bueno, acuérdate lo que pasó con George Floyd, Ujú. que lo matan vilmente un policía con una rodilla en el cuello, y después se crea el movimiento Black Lives Matter, que incluso hizo algo muy interesante en términos de guerra simbólica. La emprendió contra las estatuas de los esclavistas, Ujú. contra las estatuas de Cristóbal Colón, contra la estatua aquella ecuestre del rey Leopoldo de Bélgica, un monstruoso esclavista, un, un hombre monstruoso que hizo en el Congo belga barbaridades innombrables. Por eso puede ser un repliegue táctico, aunque yo no me atrevo a hacer ninguna conclusión. Es muy importante seguir porque siempre los grandes medios están expresando una tendencia de cierto interés. O al menos una estrategia. Como una estrategia. Fíjate, ojalá se alivie la presión un poquito, se alivie la presión sobre Venezuela. Ojalá efectivamente, Marco Rubio ha hecho una especie de pacto con el diablo para destruir a Cuba y destruir a Venezuela. Es un hombre que tiene en su ADN esa... Y Donald Trump, imagínate. Eh, Pero bueno, yo creo que ellos han sufrido una derrota. Con estos Sí, retorno a la patria, el plan Vuelta a la Patria, me gusta mucho es así como Así es. sí, sí. Vuelta a la Patria. Vuelta a la patria. A mí me parece que es un golpe moral, un golpe en términos éticos, en términos humanistas, a las políticas estas enfermizas de odio, de amenazas, de presión, porque muchos de esos migrantes, como los migrantes cubanos, deciden migrar por las presiones las propias sanciones, bloqueo y todo eso. A ustedes les pasa lo mismo. Sí, correcto. Así, te hacen la vida imposible y después le echan la culpa a la víctima de, de, de esa asfixia, ¿no? Yo creo que puede ser un repliegue táctico, pero bueno, Raúl Castro decía, un hombre extraordinario, acaba de estar en el acto del 26 de julio, es un acto muy, muy importante en Cuba, hace pocas horas. Eh, Dice, prepárate para lo peor para que te sorprenda lo menos malo. Es decir, yo siempre, pensando en ese tipo de enemigo nuestro, me preparo para lo peor y ojalá me sorprenda alguna buena noticia donde hay mucha gente. No podemos tampoco, eso, Ramón, tú que conoces bien ese país, no es un país que se pueda reducir a esquemas. Sí, Hay muchos reductos, hay gente que pueden ser aliados. Aquí está Adrienne Pine, la profesora está aquí, que dio una brillante conferencia sobre el fascismo en la Casa de las Américas y aquí también en los paneles de uno de estos eventos habló Adrienne Pine. Es decir, hay mucha gente en el mundo académico, en el mundo, vamos a decir, que el fascismo desprecia, porque el fascismo es anticultural, el fascismo es antiintelectual, el fascismo, y hay una gran tradición en la ultraderecha de Estados Unidos, antes de Trump, el mismo George Bush, toda esta gente, Nixon, que era un tipo más, Reagan. Reagan, ah, Reagan, el eje del mal. Reagan habló del eje del mal, tenía como una especie de Reagan en su juventud, fue delator, cuando el macartismo fue delator de sus compañeros actores En Hollywood. en Hollywood. Cuando depuraron a Hollywood, ellos querían ganar la guerra cultural y necesitaba que en Hollywood no quedara nadie que tuviera ninguna inclinación bolchevique, nada de eso. Ujú. Hicieron esa terrible depuración. Y Reagan fue uno de los que colaboró, igual que este actor John Wayne, ujú, supremacista blanco, Ujú. que hizo siempre de cowboy. ujú. John Wayne. Y Nixon, ¿por qué hablas de Nixon? Imposible. Nixon que quería deportar a John Lennon de los Estados Unidos. Le sembraron drogas a él y a Yoko Ono. Son gente de todo lo artístico, todo y como Todo lo bello, todo lo la bello estética. y como Lennon.
que era un, vamos a decir, un líder antibelicista, hizo esa canción Imagine, que parece la Internacional, una versión de la Internacional, imagina que no hay posesión. Es una canción hermosísima. Y lo mató un loco, hoy estuvimos hablando de eso. Lo mató aparentemente un loco o un tipo que el clima que crearon en torno Claro. a la figura puede haberlo llevado a convertirse en una especie de guerrero divino para cortarle la cabeza a ese diablillo, ¿no? Yo creo que hay que evaluar todo eso, no caricaturizar, no simplificar el tipo de reto que tenemos por delante y, y trabajar como lo están haciendo ustedes todos los días. Yo creo que, pero fue una gran victoria. Sí. Y yo creo que tenemos nosotros que recalcar eso. Una victoria del humanismo revolucionario bolivariano, Ujú. frente al odio, frente a la mentira, frente a la infamia. En Estados Unidos, adentro de Estados Unidos, está ocurriendo un proceso que desde acá es difícil de verlo desde acá, Sí. pero allá adentro está ocurriendo un proceso muy interesante que yo lo llamaría, hay una lucha al interior de Estados Unidos entre dos corrientes fuertes. En primer lugar, sabemos que la demografía en Estados Unidos, y estos son cálculos del gobierno estadounidense, para el 2040 los blancos americanos son minoría demográfica. ¿Bien? Para el 2040, estamos aquí a 15 años, y probablemente sea antes esto. Entonces, la lucha ahora mismo es entre aquellos que quieren restablecer el apartheid, porque ¿cómo vas a hacer los blancos americanos en un contexto donde ya no son mayoría demográfica, donde van a ser minoría demográfica? ¿Cómo pueden mantener ellos el poder? Entonces, uno de los mecanismos es generar nuevas formas de apartheid, nuevas formas de colonialismo al interior. Uno de ellos, el multiculturalismo liberal, donde yo ahora agarro un rostro negro, un rostro latino, un rostro asiático, lo pongo en la administración del Estado, no cambio nada de la gente que esa gente representa, no cambio la situación de pobreza, de dominación, explotación, racismo, etcétera, de esas poblaciones, los dejo donde están, pero ahora doy un rostro multicultural y multirracial a un Estado supremacista blanco imperialista. Es una estrategia perversa. Entonces, un maquillaje, ¿verdad? Entonces, del otro lado, hay fuerzas que están luchando por descolonizar el imperio por adentro. O sea, y ahí hay unas luchas fuertísimas, pero fuertísimas, sobre todo con el crecimiento de las poblaciones latinas, que vamos a ser la mayoría de las minorías, vamos a ser los latinos. Ya en varios estados de Estados Unidos somos mayoría demográfica. Y esto va a multiplicarse. Por eso la obsesión de Trump y los supremacistas blancos con el tema de la muralla, los latinos y todo eso, porque saben que en este siglo ellos se están convirtiendo en minoría demográfica. De ahí viene toda esa locura que estamos viendo y toda esa, paranoia que tienen, viene de esa realidad, que no lo dice ni yo lo digo, ni lo dice el censo de población de Estados Unidos. Entonces, estamos en una situación donde hay dos élites que se disputan la hegemonía dentro de Estados Unidos. Son dos élites, las dos supremacistas, las dos son fascistas. Una, los fascistas de toda la vida, ¿no? Que son los tipo Trump, etcétera. Y están las élites financieras de Davos. Okay. Entonces, que es Biden y que es mucho del liderato demócrata. Entonces, ahí se está disputando el futuro de ese país ahora mismo, porque son dos élites enfrentadas que tienen, lo único que le ofrecen al mundo es guerra, fascismo, muerte, etcétera. No tienen otra cosa que ofrecer, pero entre ellos hay contradicciones porque unos creen que se debe, ahí hay una disputa, hay unos creen que, por ejemplo, Trump es negacionista con respecto al medio ambiente. Los de Davos dicen, no, no, aquí hay un problema ecológico, pero diferente a como nosotros lo concebiríamos, que es un problema estructural, que es un sistema destructivo de la vida. Esta gente lo concibe como que hay demasiados seres humanos. Sí, Hay que reducir significativamente los seres humanos en el planeta Tierra. O sea, vamos, ¿cómo vas a reducir
millones, o sea, billones de seres humanos. Pues ellos dicen que hay 8.000 millones, o sea, 8.000 billones, ¿no? Y hay que reducir a 2 billones, que hay 6 billones Una de más. política de la muerte. Una política de la muerte. Entonces, Gaza es un laboratorio, además de ser un genocidio colonialista, racista, es también un laboratorio, porque están usando inteligencia artificial en la exterminación de seres humanos. En un momento donde esa gente está diciendo, vamos a tener que reducir la población del mundo, pero de manera drástica. Y los 2.000 millones que queden vivos, ellos usan el término transhumanismo, que no es otra cosa que robotizar a los seres humanos, o sea, robotizar a los seres humanos con las nuevas tecnologías, donde vamos a estar a nombre de que vas a mejorar tu inteligencia, memoria, la rapidez de pensar y todo, vas a estar conectado a la nube y van a decidir por ti cómo tú piensas, cómo actúas, qué tú deseas, etcétera, de una manera más brutal que hoy, porque vas a estar conectado en la nube. Entonces, esto parece ciencia ficción, pero ya hay ejecutivos de Google, ejecutivos de Microsoft, de todas estas compañías que han renunciado a sus posiciones de ejecutivos de estas compañías para denunciar públicamente que estamos a la vuelta de la esquina de ese escenario macabro y que parece una película de ciencia ficción de Hollywood, pero que estamos a la vuelta de la esquina de eso, que es una cuestión que ya la tecnología está, es lo que dicen, y que están ya a la vuelta de la esquina de implementarlo, seduciendo a la gente con la idea de que ahora tú te pones un chip o no sé qué, y ahora de momento tú tienes una memoria, de momento tú tienes, pero en realidad tú vas a estar conectado en la nube y te vas a controlar de una manera, si los algoritmos se van a quedar chiquititos al lado de esto que se están Es una planteando. forma de biopoder. Exactamente, es una forma de biopoder brutal. Y entonces digo esto porque, ¿qué pasa? Cuando ustedes ven que en las noticias de momento hay un cambio Ujú. o sea, de los énfasis de las noticias del imperio, ahora con Bukele, o sea, con Venezuela vis-a-vis Bukele, con Trump, lo que está detrás de todo eso es una lucha de poder con respecto de que este sector de Wall Street Journal, de todos estos periódicos, Washington Post, Ujú. que son los de Davos, que van contra Trump, pero no van contra Trump para crear un mundo mejor, van contra Trump para crear su distopía también fascista. ¿Ves? Entonces, buscan la manera de cómo poder, de alguna manera, aprovechar el momento donde Trump está. ¿Viste lo que está pasando? Después del conflicto de Netanyahu, porque detrás de esto también está el sionismo de todo esto, porque Trump entró en conflicto con Netanyahu en la segunda vuelta del conflicto con Irán. ¿Ustedes vieron eso? Entró en conflicto porque Netanyahu quiere que él siga y que cambio de régimen. Y Trump dijo, no, no, yo cumplí ya yo bombardeé estos 3 sitios, y yo no quiero cambio de régimen, y yo no quiero una tercera guerra mundial, y no sé qué. Yo y eso a principios, allá a mediados de junio, la guerra esa de los 12 días, y yo dije, esto tiene, o sea, Trump tiene los días contados. O le hacen una operación de falsa bandera o le empiezan a sacar escándalos del caso Epstein. Ujú. Y eso está pasando ahora Así mismo. es. Un mes después, eso yo lo dije en un programa con Atilio Borón. Atilio me entrevistó en su programa y yo dije esto. Y ahora yo lo busqué y dije, mira, sí, exactamente, lo dije así, porque un mes después está pasando. Pasó. Están sacando, filtrando los documentos del caso Epstein. ¿Saben lo que estamos hablando? O sea, una red Claro, internacional del puesto. sionismo, del Mossad, donde ahí entrampan a los grandes millonarios del mundo y grandes élites políticas del mundo en actos de pedofilia que los filman y luego los chantajean. Bueno, una de esas víctimas de eso es Trump. Bien, la palabra víctima realmente no debería usarla, pero una de las personas Implicadas. implicadas ahí y que lo tienen filmado y todo es Trump y está en los archivos y ahora le están sacando todo lo que pueden y ahora el movimiento MAGA, que es el movimiento que sigue a Trump, Let's Make America Great Again, están quitándole el apoyo a Trump. Ahora Trump se está cayendo, pero en pedazos rápidamente. Entonces, digo esto porque aquí hay un entramado que no podemos perder de vista porque le pasa a mucha socialdemocracia,
que porque la gente de Davos habla de ecologismo y habla de un gobierno mundial y no sé qué, se creen que es que son progres, que es que son, y en realidad es un proyecto perverso de crear un nuevo sistema histórico que alguna gente llama el tecnofeudalismo. Ante la debacle de este sistema, ellos quieren quedarse arriba, salvar el pellejo, creando un nuevo sistema peor que este. Y eso es el tecnofeudalismo, usar las nuevas tecnologías para generar formas de dominación, formas de control de la gente mucho más brutales que lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, digo eso porque ese conflicto en la prensa americana, Ujú. cuidado, que estos que están criticando a Trump, yo no estoy defendiendo a Trump, yo soy anti-Trump a muerte, es un fascista, pero estos otros son también Claro, fascistas. Entonces, cuidado que no nos confundamos desde la correcto. izquierda con estas críticas, porque parecieran ahora, como tú acabas de decir, esto parece como de izquierda Sí, sí. ahora, la crítica que están haciendo. No, si tú miras a los de Davos, Ujú. parece como si fuera un programa de izquierda, que se robaron el programa de la izquierda, pero cuando tú miras lo que ellos en el fondo están Ujú. planteando, es una cosa perversa que no tiene nada que ver con izquierda. ¿Ves? Entonces, eso es importante, creo, lanzarlo para que lo tengamos clarito. Bueno, Ujú. nosotros les agradecemos en el alma sobre este momento, a partir de este momento y más allá de este momento alto y profundo de reflexión, aquí en la iguana punto TV, y les doy la palabra, a ver, para un mensaje para el pueblo venezolano. Y seguimos nosotros en este operativo hasta que nos dé el cuerpo, hasta que lleguen los resultados electorales. A ver. Bueno, a ver, estaba escuchando con mucha atención el análisis de Ramón. Yo he leído algunas evaluaciones de ese carácter. Por eso no podemos simplificar nunca al enemigo. Pero como decía el Che, ni un tantico así. Ujú. Ujú. Al imperialismo, ni un tantico así. Sean los de Davos o los de Trump. Pero bueno, ojalá se enreden en el caso Epstein ese, que es una cosa vergonzosa. Pero bueno, a ver, Miguel Ángel, yo quisiera felicitar al pueblo venezolano por esta victoria que mencionamos del humanismo revolucionario, ese acto importantísimo, que más que un acto fue todo un proceso guiado por el presidente Nicolás Maduro para recuperar a 252 hijos de esta patria. Felicitarlos por eso, felicitarlos por los resultados. Estoy seguro que van a ser muy exitosos de esta jornada electoral. Felicitar a los jóvenes venezolanos por esta oportunidad que le da la revolución bolivariana de elegir proyectos que van a ser muy importantes, muy trascendentes para elevar su calidad de vida. Creo que, como dije hace un rato, cuando Miguel Ángel me preguntaba qué representaba Venezuela para el mundo, ustedes tienen hoy, los venezolanos, las venezolanas, tienen hoy una tremenda responsabilidad, que es seguir dando ese ejemplo extraordinario de igualdad, de justicia, de humanismo, de unidad. La unidad es vital. Donde quiera que se quiebra la unidad, entra el fascismo. Ahora en nuestra América estamos viendo con dolor algunos procesos que están divididos, gente dividiéndose. Muy grave, muy grave. El único que va a brindar con champán o con whisky o con lo que sea por esa división es el imperio, son las oligarquías fascistoides, y por suerte el presidente Maduro, el PSV, ha logrado la Asamblea Nacional. Estuvo Jorge Rodríguez con nosotros en la clausura Ujú. la cumbre de los pueblos por la paz y contra la guerra. Una brillante análisis que hizo del fascismo desde un punto de vista psiquiátrico, te podría decir. Interesante. Él, que tiene esa profesión, además de un gran político, un gran escritor. Pero decir que tienen que estar contentos los venezolanos, tienen que estar satisfechos las venezolanas y los venezolanos. Y esta va a ser una jornada sin duda gloriosa también para la patria de Bolívar, la patria de Chávez. Un abrazo fuerte desde La Habana. Bueno, yo dejo la palabra a María Antonieta, no para que nos despida, sino para que despida porque ella se queda aquí en el set. Viene Ernesto Navarro, otros invitados, seguimos nosotros
en esta fiesta electoral, en esta rumba de la democracia, María Antonieta. Bueno, Miguel, agradecida por supuesto por este espacio, al profesor Abel, muchísimas gracias y bueno, todas las luces que ustedes dan hoy, además están haciendo una radiografía, Sí, yo creo que muy interesante de lo que está haciendo la proyección no solo Venezuela, sino este derrumbe, ¿no? Del imperio ante el resto del mundo y que podemos decir como venezolanos que estamos siendo protagonistas de esta historia, testigos y protagonistas y yo creo que ha sido un precio que hemos pagado Miguel, como venezolanos y con las dificultades que hemos vivido y que hemos aprendido, por supuesto, a superarlos, aprendiendo de los pueblos dignos del mundo, como es el caso de los hermanos cubanos también. Entonces, bueno, no sé, qué nos dices? ¿Una pausa y sí, seguimos? no se muevan, no se muevan, vamos a hacer una pausa y cambiamos de invitados, de set, de todo. Pero en esta misma transmisión, más tarde va a estar aquí con nosotros Ignacio Ramonet, va a estar Juan Carlos Monedero. Seguimos en transmisión en operativo, no se muevan.